Hay un virus completamente nuevo dentro de Cuba, fuera de control. O sea, un virus que han venido estudiando desde comienzos del año 25, pero cuya fuerza se está multiplicando a una velocidad supersónica. El gran peligro de esto es que es una combinación aparentemente de otros virus o de otras cosas, y ninguno de los médicos de Cuba, dentro de Cuba, ha logrado identificar precisamente de qué está compuesto. Por lo tanto, le llaman el virus X. ¿Cuál es el gran problema con este virus X que comienza a afectar a gran parte de Cuba? Que no hay un tratamiento, no hay un protocolo establecido, e incluso el puesto a dedo lo está calificando como una nueva pandemia, y que podría ordenar de nuevo medidas muy parecidas a las de COVID-19. O sea, enclaustramiento en las casas y aislar a las personas que pudieran estar infectadas o que se sospechen que pudieran tener este virus. A mí esto me suena mucho a represión, pero de nuevo vamos a analizarlo en detalles. Bueno, vamos a comenzar, señores, y de hecho hoy tenemos un invitado de lujo. Estuvo aquí hace varios días, un expreso político cubano, conocido en los grandes medios y en todo el mundo se dio a conocer como el joven de la pancarta. Quería invitarlo porque vamos a hablar de esta pandemia, este virus nuevo y todo esto, y queremos ver cómo se vive desde la cárcel, un poco que él nos describa cómo se vive desde la cárcel este tipo de virus. Bienvenido con nosotros, Luis Robles. Gracias por estar aquí. ¿Me escuchas? Bendiciones, hermano. Salud. En estos momentos hay una crisis sanitaria devastadora en Cuba que tiene nada más y nada menos que 3 arbovirus, arbovirus. ¿Qué cosa es un arbovirus, Luis? Cuando se combinan varios virus. Entonces, ahora mismo de este tipo de arbovirus hay 3 circulando en Cuba que son nada más y nada menos que el dengue en 5 variantes diferentes, el chikungunya, el oropoche, más este misterioso virus X que los médicos no han logrado identificar de qué se trata. Ahora, ¿por qué se produce el arbovirus, Luis? Y ahora te voy a pasar la palabra porque quiero, por favor, que me describas qué pasa en las prisiones, qué tú pudiste vivir porque tú prácticamente acabas de salir de la prisión. ¿Qué pasa con los virus? Pero vamos a eso. Déjame describir un momentito. El arbovirus X, señores, se caracteriza porque no solo se transmite mediante los mosquitos, sino también por garrapatas, arañas y todo tipo de artrópodos. O sea, ahí puede ver cuánto bicharraco existe que pica a la gente y transmite este nuevo arbovirus. Los síntomas del virus, que posiblemente muchos cubanos ya los tienen, lo están identificando. Luis, hay eco, hermano. No sé si es tu micrófono, algo está pasando. Bueno, los síntomas, me voy a poner mute mientras yo voy hablando, y ya cuando te paso la palabra yo me callo y tú hablas, por favor, para ver si neutralizamos el eco ese. Bueno, entonces, los síntomas de este virus desconocido, señores, que me imagino que muchos cubanos, desgraciadamente, dentro de Cuba van a identificar de inmediato, incluyen picazón extrema, erupciones cutáneas con llagas visibles, dolores musculares y articulares, pero unos dolores que paralizan a los pacientes. Por aquí me dicen que ya se fue el eco, perfecto. Temblores incontrolables, fiebre muy alta, y fiebre muy alta, ojo, y no es que se estabilice en determinada temperatura, no, es progresiva, y si no la paras puede causar la muerte de la persona. Y por supuesto, debilidad extrema que impide el movimiento. Aunque el régimen insiste en que es chikungunya, múltiples médicos advierten que presenta características distintas a los 3 arbovirosis conocidos, sugiriendo la presencia de un cuarto patógeno sin identificar. Y esto puede convertirse, señores, en una nueva pandemia para la isla de Cuba. Inicialmente los facultativos pensaban que se trataba de dengue, fiebre amarilla, porque es que en Cuba están reapareciendo enfermedades de los siglos XVIII y XIX. Pero el comportamiento clínico de este virus X muestra diferencias de verdad muy fuertes. Las erupciones cutáneas, cuando estamos hablando, señores, heridas severas, dolores en las articulaciones muy prolongados y una incapacidad, una debilidad incapacitante
mucho más fuerte y mucho más extensa, o sea, demora días y semanas que en los arbovirus tradicionales. Vamos de hecho a poner un momentico la declaración de la doctora Perla María Trujillo Pedros, que advierte que el virus X presenta diferencias muy fuertes, diferencias marcadas con los demás arbovirus. Por lo tanto, señores, esto es feo, esto es bien desastroso para los cubanos dentro de Cuba y esperemos que, imagínate, con el favor de Dios puedan identificarlo y principalmente puedan tratarlo. Aquí tenemos, señores, la declaración de una doctora que está dentro de Cuba y realmente la declaración es súper, pero súper preocupante. Miren lo que dice la doctora Perla María Trujillo Pedrosa. Yo estoy muy preocupada con esta situación de chikungunya. No sé si será por lo que estoy sufriendo en carne propia, porque ella se convirtió a sí misma en conejillo de Indias. Sufrió esta enfermedad. Yo me pregunto si los primeros casos de esta enfermedad se remontan, dice la doctora, no lo digo yo, señores. La doctora se pregunta aquí en este texto, si los primeros casos de esta enfermedad se remontan a julio del 2025, ¿cómo es posible que aún no exista una guía clínica para el manejo de dicha enfermedad? Despierten. Los médicos cubanos estamos improvisando sobre la marcha en el tratamiento del chikungunya. Perdón, un momentico que estoy leyendo, sobre todo en su fase subaguda, la cual va desde los 15 días de empezados los síntomas hasta los 3 meses, hermanito. 3 meses padeciendo un virus. Esto es una fase crítica porque del adecuado manejo no depende si puede evolucionar o si esto se extiende más allá de los 3 meses. Asimismo, me alarmé porque más del 40% de los afectados sufren de esta modalidad subaguda. Y fíjense, puedo decir que en una semana que estoy trabajando y haciendo guardia, hay un total de 47 pacientes que pude ver con chikungunya entre pacientes, vecinos y familiares, y de ellos 34 tenían más de 15 días de evolución de la enfermedad y de ellos 28 estaban en la enfermedad más aguda. Eso es un 82%. O sea, mucho ojo que esto se está complicando. Otra pregunta, ¿por qué no se habla en ningún medio oficial de esto completamente nuevo para lo cual no tenemos cura? Recordemos que estamos hablando de una enfermedad muy sintomática que provoca una poliartritis, señores. O sea, dolores en todos los huesos, en todas las articulaciones. Poliartritis violenta con dolores, rigidez invalidante. O sea, la gente se queda inválido, la gente no se puede mover. ¿Qué será de la poca economía de este país cuando lluevan los certificados médicos, las licencias de cuerpo productivo? Urge que se pongan las pilas y que le den a este problema de salud la importancia que amerita. Y aquí está la foto de la doctora denunciando este caso. Por lo tanto, señores, muy, pero muy peligroso. Esto es algo que hay que seguir denunciando en todas las redes sociales y adivinen qué, ya se apareció el puesto a dedo, el dictador designado para anunciar qué van a hacer para el tratamiento de esta nueva enfermedad que está atacando a los cubanos. Lo que sí le tengo una mala noticia a todas las personas que ven este programa y es que no es precisamente un tratamiento lo que está planteando el dictador designado. Es precisamente más de lo mismo lo que se hacía con los enfermos de la peste bubónica en la Edad Media, que es precisamente aislarlos, encerrarlos, incomunicarlos y que nadie tenga acceso a estas personas. Las acciones están justamente donde más precozmente podamos identificar a los pacientes y el objetivo fundamental de nuestro sistema es lograr el ingreso de todos los pacientes que tienen síndrome febril a través de un ingreso domiciliario. Escuchen, ingreso domiciliario, o sea, aislar a las personas en la casa. La pregunta que se impone aquí, Luis, es, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, y qué pasa con los opositores? ¿Y qué pasa con estas protestas que están ocurriendo, sobre todo en la parte del país donde tú naciste, en la zona oriental que ha pasado toda esta tragedia? Eso para mí es lo más preocupante porque, de nuevo, no solo conociendo a esta gente, esto también es una medida para aislar
para aislar a los disidentes, para aislar a la gente que está protestando, que llevan más de 15 o 20 días sin electricidad y viviendo una situación catastrófica. Te diré que en la prisión enfermarse de cualquier enfermedad es un problema porque mayormente a los presos no se les da atención médica. Entonces, allí hubo personas, yo estuve en el tiempo de la COVID, y hubo personas que estuvo con la COVID y prácticamente la gente pasaba sus fiebres, sus dolores ahí y se le decía a los guardias y los guardias hacían caso omiso. Así que me imagino con esto que anda allá, que también he oído que también ya en las prisiones hay muchos casos. Es lo mismo. Me imagino que mucha gente estará pasando ahí sin atención, sin medicamentos, porque el lío es que ellos no lo llevan al médico porque dicen que no hay medicamentos. Esa es la justificación. A mí siempre era lo que se me decía. Y a muchos que estaban ahí conmigo que estuvieron enfermos también. Entonces, ahora está peor de cuando yo estuve. Así que te puedes imaginar lo que deben estar pasando esos presos ahí. Ahí en prisión murieron muchas personas que le decían al guardia, me siento mal, siento que me estoy muriendo, y no le hacían ni caso, y se murieron ahí en su cama. Triste, hermano, triste. Entonces me imagino que con esto que anda ahora, que anda en todo el país, esté pasando lo mismo. Esa gente son insensibles, no le interesa si tú sufres, si te sientes mal, y para ellos todo lo que dicen los presos es mentira. Entonces, pero, imagínate con un preso político. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Cuando al jefe del Ministerio del Interior, el que cubría las espaldas de Fidel, lo dejaron morir en prisión supuestamente por un infarto? Un hombre que 20 meses antes en Chile había corrido 40 kilómetros al lado del carro de Fidel. Y si ese hombre que tenía esa información, tenía ese poder y tenía esas facultades dentro de la nomenclatura del gobierno, lo asesinaron, ¿qué puede quedar para los presos políticos? Mira, una de las cosas que para mí yo más admiro es que yo no estuve en prisión como preso político. Yo logré, vamos a decir, fugarme. Pero a mí me estaban respirando aquí igualito que a todo el mundo. Entonces, cuando yo veo personas como tú, como Ferrer, como otras personas que han sobrevivido a eso, yo digo, caballero, y tenemos que acabar con esta dictadura, sí o sí. Si ahora mismo estuviera vivo el comediante en jefe, porque yo le puse el comediante en jefe, pero lo que hizo fue toda la vida una comedia. No participó en nada, no tiró un tiro, no encontró moncada, no se perdió en Playa Girón, las fotos son una falsa, la rifle era un calibre 22, que eso de cazar mosca con mira telescópica. Por eso yo le digo el comediante en jefe. Si estuviera vivo el comediante en jefe, ahora diría que esto es un atentado del imperialismo. Como lo fue la fiebre porcina, como lo fue el dengue, como lo fueron un millón de cosas. Lo que pasa es que a esta gente no se le ocurre decir eso. ¿Tú sabes por qué? ¿Quién les va a creer? Ahora mismo vas al hospital pediátrico. Tengo contacto en varios lugares. El hospital pediátrico estamos hablando de niños, señores. ¿Ok? Ya vamos a olvidarnos de los adultos. Maternidad obrera que está enfrente. No te voy a contar. Ya están naciendo niños enfermos. Si te vas al hospital militar, tienes prohibida la entrada, excepto que vayas por cuerpo de guardia por la parte de atrás, que eso es más o menos como coges una patadita y siéntate ahí. Entonces, la cuestión es multifacética. Es la indolencia del gobierno, la incapacidad para resolver los problemas, la falta de gestión económica, porque no tienen un peso, como yo digo siempre, le deben a todos los santos un peso y ahora viene como 5. ¿Cómo tú vas a pedir ayuda? ¿A quién le vas a pedir ayuda? ¿Quién te cree? Tenemos entonces todos los problemas de transporte que implican la congregación de personas en muchos lugares. Esto hay que verlo de una manera genérica. Cuando tú tienes una parada con 20 personas, se contamina 1 y contamina 20. Pero cuando tienes una parada con 200 personas, ¿qué pasa? Y eso mismo lo tienes en una máquina. Te montas en una máquina que antes valía 10 pesos, ahora vale creo que 2.000 o 1.000 o no sé cuánto, y en esa máquina con que estornude uno se fue del aire hasta el motor de arranque. Hay que entenderlo así. Entonces llegas a una cuadra y está llena de basura. ¿Qué crees que va? ¿Cuántos vectores? Vamos a utilizar esos términos. ¿Cuántos vectores hay en un tanque de basura? Tenemos las moscas, los mosquitos, los ejenes, los ratones, la no sé qué. Entonces, sí, como decían los filósofos, ¿no? Cometer una y otra vez el mismo error no te va a llevar a un resultado diferente. Ernesto, y no solo eso, disculpa que te interrumpa, no solo hablamos de basura sólida, hablamos de aguas bañales. Cuando yo escuché la primera vez fiebre del oropoche, yo dije, ¿qué es esto? Y cuando me puse a investigar, a buscar
y verifiqué que esto se da en el Amazonas, en lugares donde hay mucha agua podrida, aguas bañales, heces fecales, todo ese tipo de cosas, dije, ay mamá, esto sí de verdad está malo. Esto sí de verdad se va a complicar. Yo te voy a hacer una propuesta porque evidentemente tu canal es muy amplio, tú tienes un montón de seguidores. Algo que yo no tengo ni canal, yo participo en estas cosas. Estoy aprendiendo. No, pero con nosotros. Si tú le pides a cada uno de tus clientes o de tus usuarios o de tus cooperantes que tengas en Cuba que te manden una foto de un tanque de basura o de aguas bañales, tú puedes ir. No, ya el Pulitzer. Coges el Pulitzer por barbaridades. Lo coges. Yo no estoy fuera de Cuba hace mucho tiempo, yo estoy fuera de Cuba hace un año y tanto. Es decir, yo salí el otro día prácticamente. Y bueno, la seguridad lo sabe, donde yo vivía, claro que lo van a saber. Y había momentos que en playa donde yo vivía, cuando yo iba a la Costica, fíjate, a la Costica ahí donde está el paseo marítimo, había días que cuando llovía mucho, no te podías bañar en la playa. Wow. Porque lo que bajaba por la avenida 70 y 60 era una cantidad de podredumbre. Imagínate tú, el agua arrastra todo eso, lo mezcla con aguas bañales. Cuando tú llegas a la playa, macho, lo mismo te encuentras una íntima con condón. ¿Tú vas a meter un hijo tuyo a la playa así? Dios mío, no. ¿Y qué crees que va a pasar cuando igual la gente va y se baña en esa agua y sale para el otro lado? Eso cuando tú lo repites consecutivamente durante 1 o 2 años. Exacto. Aquí tienen los resultados. No, y como bien ustedes comentan, tanto Luis Robles como Luis Ernesto, cómo tú evitas compartir espacio con cientos de personas si para coger un autobús se montan ahí como ganado todo el mundo, un camión, lo que sea, pero además eso, las colas para todo. Las colas para comprarle el pedacito de pan, lo otro que están vendiendo y así, multitudinaria. Ahora te voy a agregar algo más que tengo porque tengo información de Cuba directa. Está fallando el gas, que es lo que se utiliza para hervir agua. ¿Ok? Es decir, que no tienes agua potable o te va a faltar. Lo que está entrando por las tuberías, no te voy a contar. Ahí lo mismo el otro día en Marianao, un amigo me llamó y me mandó la foto. Yo no puedo ponerte la foto. Si yo te pongo la foto, te van a anular el canal. Porque se le tupió la tubería y no le entraba agua. Y él tenía un presurizador para que entrara agua, pues tú sabes que no entra normal, ¿verdad? Claro. Bueno, cuando buscó el plomero y abrieron, tú sabes lo que había dentro de la tubería con el presurizador, un gato descompuesto. Dios mío. Yo no te puedo, te estoy diciendo que no te puedo mandar. Si yo te mando esa foto, el canal te van a decir cancelado. Y eso es a ese nivel. Ahora cuando tú te vas para Cocosolo, porque yo soy cubano de La Habana. La Habana sí, a mí sí me jala por aquí como los perros y no chillo. Yo soy de raza. Vete para Cocosolo. Vete para vete para esos lugares que son de verdad podridos. Miren lo que dice un residente de Boyeros de esta crisis sanitaria, señor. Y esto es un testimonio directo de personas que lo están sufriendo, padeciendo dentro de la isla. Yo empecé como el día 3 con escalofrío, fiebre y como un dolor en el estómago. Hice mucha fiebre esa noche, mucho dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza, mucho dolor acá atrás en los cervicales y dolor en las articulaciones. Como 3 días, ya de ahí seguía estornudando, pero la fiebre se fue. Así estuve alrededor de 10 días. Se pasó y estuve como 3 días sin sentirme nada. Volví como el tercer día, empecé a estornudar, volví con fiebre otra vez, pero ya otra sintomatología que no fue la primera. Y así sucesivamente me ha repetido 3 veces. Bueno, este último debe haber sido el chikungunya, porque las manos no podía cerrar el garrotán. Me sentía los pies hinchados, mucho dolor en todas las coyunturas, rodillas, tobillos, los hombros, los codos, las muñecas y todos los nudillos de las manos. Y las manos como engarrotadas. Internacional. De por cierto fui y no pude resolver porque tengo que hacer un ecocardiograma, venía más bien el turno y todos los médicos, los cardiólogos estaban con el virus ese y no había nadie para hacerlo, tuvieron que suspender el turno. Los vecinos del lado lo pasaron, los de aquí del lado también le pasaron, los del lado Mantica, la enfermera trabaja en el... Aquí hay algo que hay que subrayar, señores. En el Hospital Nacional, como bien pone la nota, en el Hospital Nacional todos los médicos estaban con el virus. De repente está generalizando y no son todos, y son unos cuantos. Pero imagínense, médicos trabajando con el virus. ¿Qué pasa, por ejemplo, con alguien que vaya con un paciente, digamos, de un problema en el oído, una limpieza en el oído, un problema en la nariz, un problema en una pierna, un problema en ortopédico? Vas a contagiar al paciente de ortopedia y al familiar que va con él. Entonces, de nuevo,
Es una cadena, señores, que se multiplica y no tiene para cuándo parar. Y de hecho, los testimonios de verdad sobran, dan grima. Pero les comento algo más, señores, un poco dentro del mismo tema. Fíjense, una trabajadora de la funeraria Maulín en Arroyo Naranjo reveló que en octubre registró 295 fallecidos. Ya eso es una cifra grande. 295 fallecidos en 30 días. Estamos hablando de un tremendo volumen, o sea, de una cantidad de fallecidos tremenda. Pero fíjense ahora. Y ahora, en lo que va de noviembre, están recibiendo entre 12 y 13 cadáveres diariamente, teniendo que poner fallecidos hasta en los pasillos por falta de espacio, sin recibir ninguna explicación oficial de qué demonios está pasando. ¿Qué se le ocurre al puesto dedo, al dictador designado? Decir, bueno, vamos a tener que adoptar el mismo protocolo que cuando el COVID, enclaustrado a la gente en su casa. ¿Por qué, señores? Porque eso les va a servir para silenciar a un montón de gente, para meterle 40 horas de apagón, y si sale la gente a protestar, no hay agua, no hay... Espérate tú, boom, dale. Y pasa algo peor a ambos Luises, que ya lo vimos no solo en la pandemia, sino después de la pandemia, pocos meses después, cuando, por ejemplo, Luis Otero Alcántara sale, incluso se le acusa, entre otras cosas, de qué propagación de epidemia. Y, por ejemplo, Luis, si ahora tú repitieras la acción, que de verdad, como dice bien Luis Ernesto, y repitieras lo del cartel, no solo fuera propaganda enemiga y cuanta, porque el hombre puede tener, o sea, te comentaba, disculpe, se me fue el audio, te comentaba Luis Robles que si ahora tú volvieras a salir con un cartel en pleno Centro Habana, no solo sería propaganda enemiga y todos estos delitos, sino que se extendería también a propagación de epidemia, lo cual conlleva unos cuantos años en prisión. O sea, este señor es la excusa perfecta para silenciar a la gente que está exigiendo sus derechos. Y al mismo tiempo, cuando tú lo enclaustras, no es una persona, ojo, no van solamente al enfermo o al que se sospecha que está enfermo. Van a decir, espérate, Luis, que es el primo que se la pasa en la casa, espérate, que es un vector andante. Luis tiene que quedarse en su casa también. Papá, mamá, los hijos, la esposa, todo el que esté ahí, adentro. Ustedes no se pueden mover. Y por lo tanto, señores, cuando empiecen a ocurrir las muertes, adivinen quién se entera. El barrio nada más, porque llega un carro y para cómo, ni siquiera va a ser una ambulancia, porque ahora vamos con la otra noticia. Adivinen qué están utilizando para trasladar cadáveres, señores. Los carros de ETEXA. Ahora vamos a mostrarlo. Ojo, a mí siempre me gusta dar las noticias, denunciarlo, pero miren, con pruebas. Si no tengo las pruebas, si no tengo las fotos, si no tengo los testimonios, no lo hacemos. Muy importante para que ustedes vean que esto no es un juego. Mírenlo acá. Ante el aumento de los fallecimientos, ETEXA convierte sus en carros fúnebres. Y ojo, esto no es solamente la necesidad, la falta de fúnebre, esto se llama, señores, encubrimiento. ¿Por qué? Porque te lo meten en carros de Tesla y entonces no es un carro fúnebre detrás de otro, no es un carro caballo, o sea, no son cosas visibles. Para la inmensa mayoría de la gente va a quedar simplemente como un carro de Tesla, que fue a hacer mantenimiento, que fue a hacer algo, pero fíjense qué canallas son esta gente. Y como, por supuesto, esta compañía que es monopolio de régimen castrista, claro que se presta también a neutralizar todo tipo de comentarios, porque de nuevo, señores, con esto se van a ocultar todo lo que viene, que va a ser todavía peor. Cuando amigos míos murieron en Angola, en esa guerra fratricida, loca y estúpida, que no resolvió ningún problema. Y cuando los trajeron a Cuba, los trajeron por municipio, para que no se viera la cantidad que eran. Y entonces tú veías que en tal municipio 4, en el otro municipio 20, en el otro municipio 30, pero cuando tú tirabas la suma total eran miles. Entonces ahora están utilizando los mismos métodos. Son métodos de tergiversación de la realidad para engañar las masas, para que la gente no se dé cuenta de lo que está pasando. Me sorprende que utilicen los carros taxi. Me sorprende. Fácil hubieran utilizado carros militares. Porque además el problema es que no puedes tapar el sol con un dedo. Van a seguir los muertos, van a seguir las infecciones, van a seguir los problemas, se van a agudizar una vez más. No hace mucho un amigo mío me decía,
¿qué tú crees que va a pasar en Cuba? Y yo le dije que va a explotar. Me dice, tú eres muy optimista. Y yo le dije, no. El problema es que cuando tú estudias filosofía, en uno de los aspectos de la filosofía, inclusive marxista, dice que cuando están dadas las condiciones objetivas y subjetivas, se producen revoluciones. Cuando el 11 de julio se produjo, es porque ya no daba más hasta ese momento. ¿Ok? La gente estaba encerrada, como tú dices, estaban buscando el objetivo. De hecho, se aplicó así. Porque si el 11 de julio no progresó más, fue porque la gente a las 6 de la tarde tuvo que irse para su casa. Porque 5 días más y yo no estuviera en Estados Unidos, estuviera tomando whisky en Cuba. ¿Qué ocurre? Muy sencillo. Que ahora esas mismas condiciones objetivas y subjetivas y mías se están complicando más, están aún más agrestes, más desarrolladas. Cuando un padre se le muere un hijo, cuando un hijo se pierde una madre, cuando tú estás preocupado, aún como nosotros o yo que estoy en el otro lado, y digo, ¿y qué mando para Cuba? No puedo mandar comida, tengo que mandar mosquitero, repelente, antihistamínico. Yo digo, pero ¿cuándo nos convertimos en el cementerio del mundo? Y aquí vemos, señores, que no lo van a poder ocultar. Fíjense, una comitiva fúnebre, o sea, familiares y dolientes, básicamente siguiendo un carro de Texas. Ahora, voy a mostrarles algo que para mí constituye una falta de consideración, de empatía, de respeto descomunal, pero que es la realidad del día a día y es cómo están enterrando los muertos, señores. Porque el tema es, ok, las funerarias abarrotadas, la gente en los pasillos, pero ¿qué está pasando? ¿Dónde los ponen? Ya vimos en el programa anterior, hay fosas comunes. Están abriendo fosas comunes para tirar. Ahí no se entierra. Ahí se tira a los muertos, principalmente en la zona oriental. Pero en la zona de La Habana, Mayabeque, donde tiene más acceso a la prensa extranjera, las embajadas y toda esta gente, ellos como que se cuidan un poquito más. Pero bueno, miren lo que están haciendo. Vamos a compartirlo aquí. No sé, se me cayó Luis Robles. Ahora en cuanto entre Mira, en descomposición aquí, mira, a la intemperie. Mira esto. Mira eso. Escuchen los comentarios. No que dicen que esto va a colapsar. No, ya esto colapsó. Ya esto no da más. Cuando tú ves a un régimen, por eso haciendo este tipo de cosas, a una dictadura, tirando los muertos así para que la gente de verdad entre en cólera, porque esto es su familia, sus seres queridos, es algo que uno venera a tu mamá, a tu papá, bueno, a gente muy cercana, y se atreven a hacer esta cosa, es que a ellos no les importa nada salvo aferrarse al poder y seguir robando mientras puedan.